Les saludo, mi nombre es José Albino Plata Cortés y junto con Steve León Guerra vamos a presentar el tema de la ética discursiva desde el pensamiento de Habermas. Cuando abordamos esta obra, concretamente este tema de la ética discursiva, podemos encontrarnos en una postura de madurez desde el pensamiento de Habermas. El pensamiento es un pensamiento adulto. La cuestión de la ética para Habermas va a ser uno de los tópicos más importantes que va a tratar en la mayoría de sus obras, y también es considerado el representante principal de la así llamada segunda generación de la escuela de Frankfurt. Cabe mencionar que Habermas, por ejemplo, se distancia de la postura marxista que venían proponiendo todos los filósofos anteriores a él, aunque el pensamiento filosófico de Adorno y Horkheimer influye sobremanera en él. Para Habermas, la ética va a ser un tema muy importante, y por ejemplo nos va a presentar un modelo alternativo, un modelo distinto, un modelo nuevo de ver la ética. Él nos propone ver la ética desde una manera formal, una ética formal, una ética dialógica, una ética pluralista y eminentemente racional. Cuando Habermas aborda el tema de la racionalidad, aquí está refiriéndose a dos cosas. Él se refiere a pensar una ética comunicativa y una ética que logre los consensos. El intento, por ejemplo, de Habermas de construir una ética reposa en la estructura dialógica del lenguaje del ser humano. Los seres humanos somos capaces de comunicarnos por medio del lenguaje, somos capaces de lograr un consenso. Entonces, a la racionalidad se refiere que somos capaces, el ser humano es capaz de lograr comunicación y lograr consensos. Contrario, por ejemplo, él se distanció un poquito del pensamiento kantiano cuando se habla del imperativo categórico. El imperativo categórico es el deber ser, debo de hacerlo, esto. Entonces, por ejemplo, la ética vista desde Habermas es que tenemos que suscitar el diálogo, tenemos que comunicarnos, tenemos que lograr consensos. Por su parte, por ejemplo, Kant considera a la moral que es una cuestión de obligaciones morales incondicionales, a lo que, por ejemplo, Habermas va a darle un enfoque a la ética, un enfoque a la moral, un enfoque dialógico de la razón práctica, lo que significa que para Habermas es un requisito el enfoque dialógico. Y por su parte también el discurso moral está estructurado de una manera que vincula la validez moral con la preocupación solidaria. Cuando habla, por ejemplo, de este discurso moral, tiene que estar cargado de una validez moral. Lo que yo hable, lo que yo refiera, lo que yo defienda, por ejemplo, mi postura, mi propuesta, tiene que llevar una validez moral y tiene que ser una preocupación solidaria, no una preocupación subjetiva. No una preocupación egoísta, sino al contrario, una preocupación más amplia hacia los demás. Cuando, por ejemplo, Habermas se refiere al principio dialógico de universalización, se está refiriendo a que los actos morales sí tienen que justificarse, una justificación moral, pero tiene que pesar más la parte de una rectitud misma. Lo que yo haga, por ejemplo, mi proceder, mis acciones, tienen que tener una rectitud en bien, en orden, por ejemplo, a los otros, a la comunidad. Habermas, con su ética discursiva, busca dar el salto de la subjetividad del individuo, lo que hablábamos hace un momento. Se va a distanciar de la misma escuela de Frankfurt y va a proponer dar el salto de la subjetividad del individuo a la intersubjetividad de las relaciones de comunidad y consenso. Igual va a distanciarse del imperativo categórico para dar el salto a una ética del discurso, donde se afirme que somos seres que debemos participar en la comunidad. También Habermas
postula la ética del discurso a partir de la teoría comunicativa, la cual contrapone, por ejemplo, a las variables teleológica y normativa. Para Habermas, la acción comunicativa se refiere a la interacción de personas que buscan entenderse sobre una situación para poder coordinar los planes. Tenemos que comunicarnos los seres humanos para tener un fin mayor. Y el punto central se refiere primordialmente a la negociación y búsqueda de consensos. También lo que busca es un consenso basado en los argumentos. Lo que pueda referir a los demás debe ser argumentado. Por ejemplo, quiero hablar un poquito sobre Kant, donde dice que acerta. Kant, por ejemplo, en su pensamiento afirma muy bien al señalar que la conciencia autolegisla la ley moral. Sin embargo, esa ley no procede de la individualidad. Aún, por ejemplo, Kant dice que esa ley moral la poseemos todos, pero dice Habermas, esa ley moral se complementa por medio del consenso, por medio de la relación con los demás. También la comunicación que se da no es una comunicación estática, sino al contrario tiene que ser una comunicación de seres libres y racionales. Lo importante aquí de la propuesta de Habermas es que el consenso gire en torno a la fuerza del argumento y no a la arbitrariedad o la coacción. Por ejemplo, la distancia que hacemos, no a un imperativo categórico, sino a una racionalidad comunicativa y consensual. Por su parte, por ejemplo, la ética discursiva lo que busca es que los seres humanos se relacionen, que la ética sea una ética racional que busque la comunicación y busque consensos. Por ejemplo, mi compañero y yo queremos hacer una objeción respecto al pensamiento de Habermas y queremos referirnos, por ejemplo, a la primera objeción sobre la posición igual de individuos, la posición de igualdad entre los individuos participantes. Por ejemplo, bueno, eso lo dejo solamente a colación. Tenemos tres objeciones. La posición de igualdad entre los individuos participantes, si es posible, poner en tela de juicio aquella situación ideal del que habla y, por ejemplo, podemos ver también que existe una problemática del consenso en un contexto pluricultural. Qué difícil, por ejemplo, lograr un consenso en una cultura pluricultural. Y finalmente, por ejemplo, terminamos con esto, que la ética del discurso, en su afán de conseguir mayor legitimidad, descuida el contenido. Consideramos que Habermas olvida lo importante que es el contenido sobre la ética. Gracias.